días, amigas y amigos televidentes, bienvenidos a un programa más de Contigo Mujer, una iniciativa de la Televisión Legislativa de la Asamblea Nacional para dar a conocer los deberes y derechos de las mujeres en nuestra sociedad. Les recordamos que nos pueden sintonizar a través del canal 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También nos pueden seguir por nuestro sitio web en vivo.asambleanacional.gov.es. Hoy en Contigo Mujer hablaremos sobre la Ley Orgánica de Bienestar Animal LOBA. Contaremos con la presencia de la asambleísta Soledad Buendía, con quien despejaremos varias inquietudes que giran en torno a este importante tema. Así empezamos, Contigo Mujer. La defensa de los animales se fundamenta en un principio de tolerancia y respeto hacia la vida. La solidaridad y compasión que demostremos hacia todos los seres vivos nos ayudarán a interpretar su sufrimiento y a la vez a protegerlos de cualquier tipo de maltrato. Es decir, ser la voz de los sin voz. Que los animales lleven una vida digna no solo está en manos de los defensores de los derechos de los animales, sino de todos nosotros. En el siguiente reportaje que hemos preparado para ustedes conoceremos más sobre este interesante tema. En esta ocasión, nuestro equipo de producción acudió hasta la Fundación PAE Protección Animal Ecuador para conocer de cerca la realidad de miles de perros y gatos que lamentablemente no tienen un hogar y muchos de ellos han sido víctimas de maltrato. Carlos Real, veterinario, nos comentó que un promedio de 60 casos se presentan diariamente y en las condiciones más dolorosas. Recibimos al día siquiera unas 60 llamadas de denuncias de maltrato animal, de denuncias de abandono, para las cuales máximo podemos dar atención a 3 de las más emergentes diarias. Douglas Paredes, representante de Anima Naturalis, comentó que la realidad de la fundación de la cual es parte es similar. Él está convencido de que si bien la tipificación de maltrato animal es un buen comienzo para crear conciencia, aún hace falta legislación que respalde los derechos de los más vulnerables, los animales. Estamos a tiempo de ejercer un control, de apoyar a las organizaciones y nosotros puertas adentro estamos tratando de trabajar justamente para eso, porque el maltrato animal no es un tema que regulas en una ley. Ayuda, pero no justifica. Este activista nos adelantó que en los próximos días estrenará un programa de televisión denominado Señal Animal, que contará con la participación de varias organizaciones en defensa de los animales, y es que sostiene que para lograr cambios es necesario el empoderamiento de estos temas por parte de todos los actores de la sociedad, inclusive de las autoridades. La idea es que este programa eduque a la gente, pero que también le acerque a las problemáticas y en esa medida crear una conciencia nacional para entender que el tema de los animales no solamente es darles de comer o decir pobrecitos que están mal, sino más bien hacer una reconexión. Nuestra búsqueda de testimonios de maltrato animal nos llevó hasta José Antonio, quien lo recibió en su hogar con su fiel amiga Jaira, una perrita que ha acompañado sus días de adolescencia y etapa adulta. Mientras conversábamos con José, conocimos su caso de acoger a un animal de la calle. Estaba malita, estaba muy mal, entonces la subimos al carro, gente con miedo, con cuidado, y la llevamos al terreno y ahí la estuvimos cuidando durante algún tiempo hasta que ahora ya está gordita, ya está con pelito juguetona. La verdad creo que sí, porque al fin y al cabo le dimos una oportunidad para que siga viviendo. Historias como estas nos muestran que es posible mejorar esta situación en la sociedad, siempre y cuando exista la voluntad de hacerlo. Para la asambleísta y promotora de iniciativas en defensa de los animales de compañía Soledad Buendía, es necesario implementar cuerpos legales que sancionen drásticamente a quienes maltraten a sus mascotas. Porque esto lo que transmite es una naturalización de la violencia contra los animales, una violencia contra la sociedad. Sociedades que son violentas no son sociedades que pueden construirse de manera pacífica. Según el municipio de Quito, hasta el 2014, al menos 372,000 perros viven en las calles. Un alto porcentaje ha sido víctima de maltrato. Estas normativas de seguro generarán cambios, siempre y cuando nosotros seamos partes de los mismos. Denuncia el maltrato animal. Hasta una próxima entrega. Qué importante que podamos tratar este tipo de temas para conocer que existen ya normativas, pero sobre todo cuerpos legales que permitan defender y garantizar los derechos de nuestros animales. Al momento en la Asamblea Nacional se discute en primer debate el Código del Ambiente. Aquí se habla de un insumo muy importante como es la Ley LOBA, articulados que permitirán cambiar esta realidad del maltrato animal. Es momento de nuestra primera pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista con la asambleísta Soledad Buendía, una de las principales promotoras de la Ley de Bienestar Animal. Ya regresamos.
Tienes derecho a saber. En el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 249, la persona que por acción o omisión cause daño, produzca lesiones, deterioro a la integridad física de una mascota o animal de compañía, será sancionada con pena de 50 a 100 horas de servicio comunitario. Si se causa la muerte del animal, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 7 días. Se exceptúan de esta disposición las acciones tendientes a poner fin a sufrimientos ocasionados por accidentes graves, enfermedades o por motivos de fuerza mayor, bajo la supervisión de un especialista en la materia. Porque tus derechos deben ser respetados. Ya regresamos. Gracias por continuar en su programa Contigo Mujer. Como les habíamos comentado, ya tenemos de esta mañana a la asambleísta Soledad Buendía. Ella es una de las principales promotoras en normativas y leyes que permitan garantizar los derechos de los animales. Asambleísta, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este espacio Contigo Mujer. Partamos básicamente, ¿qué es la Ley LOBA? Gracias, buenos días, un saludo a la audiencia de este programa. Qué importante, Contigo Mujer, nos va a permitir ver varios temas. El tema de la LOBA, la Ley Orgánica de Bienestar Animal. Esta es una normativa que busca bajar aquellos derechos que ya están consagrados en la Constitución de la República. Recordemos que es una Constitución verde que da derechos a la naturaleza, y que las leyes, las normativas, permitan que esto se aplique. La Ley Orgánica de Bienestar Animal fue propuesta por varios colectivos ciudadanos, es fruto del diálogo, es quizás la normativa más debatida desde la ciudadanía, desde las ONGs, desde los diferentes colectivos, desde los dirigentes barriales, desde las parroquias rurales, y el 30 de octubre del año pasado, va a ser ya casi un año, presentamos, lo hicimos porque digo presentamos, porque es de iniciativa legislativa, con varios colegas de mi bloque, la suscribimos para que entre al trámite correspondiente y hoy está siendo debatida en primer debate dentro del Código Orgánico Ambiental. Esta ha sido una de las iniciativas prioritarias del año anterior. Se hablaba de que es una de los principales cuerpos legales que ha sido trabajada de manera conjunta con los diferentes colectivos. Asambleísta, ¿qué temas abarca básicamente esta ley? Bueno, esta ley es una ley regulatoria, normativa que no es punitiva. No buscamos sancionar ni perseguir a nadie. Esto es una ley abarcativa que lo que busca es marcar la cancha. ¿Dónde están las autoridades? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Sobre todo con relación a los temas de los gobiernos autónomos descentralizados. Incluso hay ordenanzas en cada municipio para el tema de protección de animales, pero que en muchos de los casos no se puede visibilizar aquello. Justamente hay algunos municipios que tienen la iniciativa, lógicamente amparada en la Constitución y en las leyes colaterales, para poder emitir ordenanzas. Lo que esta normativa, lo que la LOBA pretende es dar un gran paraguas para que la obligatoriedad de todos los municipios, porque ahora depende de la voluntad del alcalde y de sus concejales. Hoy será, al ser una ley nacional, una necesaria obligación de generar estas ordenanzas que van a permitir aterrizar en el territorio una normativa que lo que busca es luchar contra el maltrato animal, buscar una integralidad en el enfoque de bienestar animal. El bienestar animal favorece sobre todo a los seres humanos. Claro. El tema de la violencia interpersonal y buscar generar una educación, un cambio cultural. Una sociedad distinta, libre de violencia. Justamente usted menciona la clave, educarnos, sobre todo para el tema de conocer ciertos términos que muchas de las veces pasan desapercibidos. En el primer debate, ya mientras se analizaba el Código del Ambiente, se hablaba de que una de las principales dudas es entre la diferencia entre fauna urbana y de producción. Mucha gente desconocía básicamente que existen diferencias total de los animales. Así es, en estos temas son temas nuevos, son temas que se están debatiendo y permite una educación de la sociedad, una reeducación. Hay mucha ignorancia todavía, mucho desconocimiento sobre esta temática, lo que es la fauna urbana, cómo regular, cuáles son los entes que serían los responsables de hacerlo, cómo la fauna silvestre está normada, cómo buscar evitar el tráfico de fauna silvestre, cómo evitar que aquellos pequeños
tráficos que se han dado y que se recobran, aquellos animalitos, ¿cómo volverse a reinsertar en la fauna silvestre? Es muy complejo, se quedan muchas veces en el medio, hay que entender las lógicas de lo que es el maltrato. Este es un problema de salud pública. Los perros callejeros, los gatos callejeros, el tema de las enfermedades que transmiten. Creemos que es una ley positiva, es una ley que nos está permitiendo debatir, ha sido el centro del debate la semana pasada, seguramente también lo será el día martes que retomamos este Código Orgánico Ambiental, y es fundamental que una ley como la LOBA esté a nivel orgánico, porque desde el punto de vista de la estructura legislativa y normativa de nuestro país le va a permitir una implementación y una aplicabilidad, lo cual desde los movimientos que impulsan esta ley ha sido comprendido, ha sido impulsado y ha sido valorado de este trabajo que estamos haciendo en la Asamblea Nacional. ¿Qué constituye la crueldad contra los animales asambleístas? Bueno, es un mecanismo de violencia, la violencia y la crueldad sistemática contra los animales, y es importante entender que esta crueldad y esta violencia también es una alarma, es un parámetro que nos permite entender los comportamientos de las personas. Muchos de los casos se ha visto de aquellos asesinos en serie, de aquellos violadores y agresores de niños son crueles con los animales, tienen violencia contra los animales y han sido muchas veces sancionados o tienen este comportamiento. Al poderlo determinar a tiempo, podemos tener políticas públicas y podemos salvar a nuestros niños. El bienestar animal, sobre todo es para nuestros niños. En el debate se decía, primero nuestros niños, justamente, primero nuestros niños. Por ello, evitemos todas las manifestaciones de violencia y busquemos un cambio cultural. Una sociedad que trata bien a sus animales es una sociedad que progresa, y es una sociedad que parte sensible. desde casa, básicamente. Porque si nosotros enseñamos a nuestros pequeños al cuidado de los animales, que ellos también merecen su respeto, su estima y su cariño, eso va a permitir cambiar esta realidad que es completamente, en los últimos años ha tomado muchísima fuerza el maltrato a los animales. Así es porque vamos tomando conciencia, porque al 82% de los ciudadanos en el Ecuador les importa este tema. Por lo tanto, los legisladores, las autoridades tenemos la obligación de legislar en función de ello. Aquí hay un tema interesante, decían, ¿por qué no se prohíbe el regalar una mascota? Y aquí hay un tema de un cambio cultural. Dices, pero ¿cuál es la lógica? Aquí no es que vamos a adoptar. ¿Cuál es la diferencia entre regalar y adoptar? Cuando yo te regalo un objeto. Cuando tú adoptas un ser con derechos, que tienes responsabilidades. El acto quizás es lo mismo, yo te estoy haciendo la entrega física, pero el concepto que va detrás es lo que permite ese cambio cultural. Los animales no son objetos. Estamos impulsando un cambio también en la legislación, en el Código Civil. Los animales, al no ser objeto, son seres con derechos, ¿sí? Y por lo tanto los adoptamos. Adoptamos una mascota, invitarles a cambiar esos términos, porque las palabras crean mundos y las palabras tienen conceptos detrás. Vamos allá no a regalar, vamos a adoptar mascotas, vamos a adoptar seres a los que queremos, les incorporamos a nuestras familias, tienen derechos y nosotros tenemos obligaciones con ellos. Frente a la propuesta de la Ley de Bienestar Animal, o más conocida como LOBA, ¿cómo ha sido la acogida de la ciudadanía en torno a una ley que va a permitir respetar y garantizar los derechos de nuestros animales, de las mascotas? Hablamos no solo de los animales en casa, sino también de los silvestres, de los urbanos. Bueno, esta es una ley que es muy positiva, que la ciudadanía se ha ido empoderando. Tenemos centenares de miles de mensajes, de cartas diciendo yo apoyo LOBA, fotos subidas al Twitter, a redes, a Facebook, al YouTube, que plantean desde los ciudadanos espontáneamente ese apoyo. Ya les decía, las encuestas y las cifras también permiten reforzar esto, no solamente en el contacto ciudadano que hemos tenido, el 82% le importa. Le parece que es un tema que hay que normar. Hay una ley, la mejor ley siempre es perfectible, pero la ley que no existe no se puede aplicar. Y aquí no hay normativa, hay vacío legal. Por ello es tan importante y tenemos, gracias a los ciudadanos y ciudadanas que nos han escrito, que siguen sumándose, porque es un tema que permite seguir sumando. La LOBA sigue creciendo, el apoyo ciudadano sigue creciendo. Invitarles a que nos escriban a nuestro Twitter, @solbuendía, y suban sus fotos. Yo apoyo LOBA, o a su vez, ¿cuál es el aporte? Uno de ellos fue, quiero un hospital veterinario público. Eso será parte de la LOBA. Sí, nos entramos un poco más en el tema del maltrato y la crueldad con animales. ¿El abandono a las mascotas podría ser a causa de un factor netamente económico, tal vez? Bueno, varios son los factores, no eminentemente el económico, sustancialmente el de educación. Cuando cambiamos este chip que tenemos, que los animales son cosas que los podemos desechar,
y los tenemos sencillamente encadenados para cuidar, entre comillas, una vivienda, entonces estamos dando un salto. Los animales son seres que tienen sentimientos, que sienten, que les duele, que tienen derechos. Y a partir de ello, nosotros tenemos que generar una normativa y una política que dé una respuesta a la realidad que están viviendo hoy los animales. No son cosas, tienen derechos. Asambleísta, es momento de hacer una breve pausa, pero ya regresamos con más de Contigo Mujer, analizando este tema, los beneficios, los alcances de la Ley de Bienestar Animal, o más conocida como LOBA. Como ustedes pudieron escuchar, lo importante, la participación ciudadana. Al momento, en el Pleno de la Asamblea Nacional se viene discutiendo ya en primer debate un Código del Ambiente que tiene un insumo especial, un insumo particular, la defensa, la garantía de los derechos de nuestros animales. Es importante que ustedes puedan participar con propuestas y observaciones claras y precisas para que este tipo de normativas puedan beneficiar a todos. Hacemos una pausa, ya regresamos con más. Tienes derecho a saber. En el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 249, la persona que por acción o omisión cause daño, produzca lesiones, deterioro a la integridad física de una mascota o animal de compañía, será sancionada con pena de 50 a 100 horas de servicio comunitario. Si se causa la muerte del animal, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 7 días. Se exceptúan de esta disposición las acciones tendientes a poner fin a sufrimientos ocasionados por accidentes graves, enfermedades o por motivos de fuerza mayor, bajo la supervisión de un especialista en la materia. Porque tus derechos deben ser respetados. Ya regresamos. En esta mañana en Contigo Mujer nos acompaña la asambleísta Soledad Buendía, una de las principales promotoras de leyes y normativas que benefician a nuestros animales en la sociedad. Asambleísta, ¿qué medidas se debería tomar con respecto al tráfico de especies? Creemos que esto es sobre todo un tema social. La ciudadanía tiene que tener un rechazo frente a estas acciones que se están realizando porque se dan en el día a día. El mal que causan cuando uno incorpora a la fauna urbana a un animal silvestre, una especie silvestre, muchas veces especies en extinción. Tenemos que realmente tomar conciencia del daño y del delito que estamos cometiendo, porque eso está podría ser un trabajo tipificado. Conjunto. ¿De qué sirve también controles de las autoridades si como ciudadanos también no somos parte de este tipo de controles de tráfico de especies silvestres? Claro que sí, un control ciudadano, una veeduría, porque no podemos tener un policía detrás de cada ciudadano. Ahí es importante que en el barrio, que en la comunidad, que en la parroquia, nosotros podamos alertar, porque esto se conoce, aquellos ciudadanos que están siendo violentando la normativa con relación al tema del tráfico de especies silvestres, de las especies que están en extinción, y aquellos que también realizan prácticas de maltrato animal. El maltrato animal también está tipificado en nuestra normativa. El 249 y el 250 del Código Integral Penal lo sancionan con prisión, y creemos que esto es fundamental que se denuncie. ¿Cómo cambiar esta realidad del maltrato a los animales, asambleísta? Bueno, es un tema complejo, es como la violencia, es parte de esas aristas de la violencia, de esa espiral creciente de la violencia. Son varios los elementos, no es desde un solo espacio, son desde la educación, desde la sociedad, desde las normativas y leyes que nosotros vamos generando como una herramienta importante, desde los gobiernos autónomos descentralizados que se empoderen de su rol, desde las ONGs y la sociedad civil organizada, y desde los medios de comunicación. Ellos tienen también un rol importante de difusión, de generar conciencia. Hoy eso está ganando los mismos niños, los jóvenes, creo que ya vienen con el chip de la loba incluido, y vamos cambiando, vamos avanzando en ese cambio cultural y una sociedad sensible, respetuosa de todos y de aquellos que no tienen voz, como suelen decir los animales. Este podría ser ya un inicio, tal vez, para evitar este tipo de altos índices de maltrato animal. Claro que sí. Primero el registro es muy bajo porque no hay las denuncias. Es importante empezar a tener una cultura de denuncia, una cultura
cultura que acompañe la prevención, que acompañe también el tema de la sanción. Es importante, aunque no es el eje fundamental del cambio cultural que requerimos. Es una minga social donde todos los ciudadanos tenemos un rol importante, y mientras más lo hagamos con mayor responsabilidad, con mayor amor a este proceso, pues seguramente vamos a tener los mejores éxitos, sí, y vamos a lograr cambiar esta sociedad y rechazar, eliminar el maltrato contra los animales. Eso devenga en un beneficio social que va a bajar los niveles de violencia. Un trabajo conjunto entre autoridades, entre medios de comunicación y ciudadanía para evitar el maltrato animal. ¿Se puede mantener en anonimato cuando uno denuncia este tipo de casos? Claro que sí. La normativa prevé que se pueda mantener en anonimato a la persona que hace la denuncia. Es importante que tengamos la cultura de la denuncia. Apenas se han realizado muy pocas denuncias con la aplicabilidad del Código Integral Penal 249 y 250, que prohíben el maltrato animal y prohíben las peleas de perros. Creemos que esto es fundamental, y no hay mejor ley que aquella que se aplica, no hay mejor ley que aquella que se conoce, y en el camino de su aplicabilidad también apuntalar, verificar desde los operadores de justicia, desde la ciudadanía, desde las ONGs, que son la ciudadanía organizada en estos temas, especialistas, veterinarios, especialistas en maltrato animal, poder ir apuntalando y poder ir corrigiendo, perfeccionando la normativa en función también del cambio de la realidad, porque claro, no es lo mismo legislar para la fauna urbana que para los animales en la ruralidad. Esa es una mirada distinta y que requiere también de estas incorporaciones de voces diversas. En este caso, ¿a dónde deberíamos acudir si vemos o verificamos casos de maltrato animal? Bueno, pueden hacerlo a través de la Fiscalía, porque son temas, puede ser de flagrancia cuando estamos viendo. También en los gobiernos autónomos descentralizados existe la autoridad y la competencia ya en la ley establecida en el COTAD. Ahí tenemos que hacer las denuncias para poder tener una respuesta, primero de una inspección desde la autoridad municipal y luego de un seguimiento, de una sanción que siempre debe estar acompañada de una discusión, de un debate, de un diálogo que permite enriquecer y educar. En el Código del Ambiente se habla de dos insumos, la ley forestal y la ley LOBA. ¿Se han tomado en cuenta entonces todos los pedidos y observaciones y propuestas a este nuevo código? Bueno, se puede decir que la gran mayoría sí, que lo más importante, lo sustancial, sobre todo el concepto de bienestar animal, se ha tomado de la ley LOBA. Nunca podremos decir que todo se puede incorporar porque es parte del debate, es parte de la construcción, se ha ido perfeccionando. Hay otros sectores, por ejemplo el sector de los galleros, que hicieron varios planteamientos, los cuales han sido incorporados, y los gallos están exentos de esta normativa. Ellos van a ser regulados como habían solicitado por parte de su vocera, que es la asambleísta Verónica Guevara, en el marco de la normativa. Y creemos que esto es importante, no todo podemos alcanzar para un grupo. Esta es una ley para todo el Ecuador, para todo el país, y las diferentes voces, los diferentes representantes tienen que incorporar esos criterios en función de tener una ley que luche contra el maltrato animal, que genere bienestar y que pueda permitir una sociedad libre de violencia, y eso nos va a hacer bien a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ciudadanos en general. Finalmente, asambleísta, me gustaría que usted se dirija a la ciudadanía en general para tratar de cambiar esta realidad. Depende de uno, de la educación que demos a nuestros hijos, la educación que demos desde nuestros hogares y en las instituciones educativas, de cambiar este fenómeno, este problema social como es el maltrato a nuestras mascotas. Sería importante recordarles a qué correo electrónico se podría presentar observaciones y propuestas a esta ley de bienestar animal. Bueno, es fundamental el apoyo ciudadano. Esta es una ley para nuestros hijos, es una ley para nuestra sociedad. Decirles que nos pueden escribir a solbuendia@hotmail.com o a nuestro Twitter, @solbuendia. A través de estas redes sociales nos acercamos, incorporamos tu voz, aquella voz de aquellos animales, aquellas mascotas que tenemos en el hogar y que por lo general están siendo parte de nuestras vidas. Hoy tienen derechos según nuestra Constitución, tienen derechos según esta normativa, y vamos a luchar todos juntos, cada uno desde su trinchera. Yo desde aquí, desde la Asamblea Nacional, desde este que es su curul, su representante, vamos a cambiar la sociedad y hacer una sociedad más justa, libre de violencia y sin maltrato animal. Queremos agradecer a la asambleísta Soledad Buendía. Hemos podido hablar ampliamente sobre la ley de bienestar animal, los alcances, los beneficios, pero sobre todo el tratamiento de esta propuesta que fue presentada en octubre del año pasado. Como ustedes pudieron escuchar, es necesario la denuncia.
crear esta cultura de denuncia si nosotros evidenciamos este tipo de casos de maltrato animal, pero sobre todo ser parte de este cambio. Se hablaba de que hay bajos índices de que se conocen estos casos, es porque nosotros no denunciamos que las cosas están saliendo mal en muchas de las casas, que no saben cómo cuidar a las mascotas o simplemente no fueron educadas para ello. Queremos agradecerles a ustedes por habernos acompañado en este su programa Contigo Mujer. Observaciones, propuestas o algún tema que ustedes quisieran que sea tratado en este programa, lo pueden hacer en contigomujertvl@gmail.com. Gracias una vez más por acompañarnos, que tengan un excelente día.